Pensamiento y oración del día. Dones para Dios. Cada ser humano nace con un don. Cada uno puede perfeccionar el don que tiene. Muchas veces, dones que es base principal del desarrollo de cada uno de nosotros. Hay diferencia en los dones que cada uno que Dios le ha dado a cada persona y el desarrollo de cada uno completamente distinto. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, nuestro Señor, nos ha dado a cada uno distintos dones. Dones incluso lo que hoy en día nos sostienen para el bienestar personal y de nuestra familia. Dios quiere que estos dones también sean utilizados al bienestar de los demás, ya que conforme al don de cada uno se desarrollan y pueden crear cosas grandes y maravillosas. Dios Todopoderoso nos da estos dones a cada uno y sobrevivimos y hacemos cosas de diferentes formas, pero en algún momento hemos pensado que los dones que Dios nos ha dado le pertenecen a Él. Utilizamos los dones muchas veces para el bienestar propio, personal, pero no entendemos que estos dones son para utilizarlos al bienestar de las obras de Dios. Si empezamos a utilizar los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para el bienestar y el progreso de las cosas de Dios, nuestra vida fuera completamente diferente, porque Dios se sentiría agradecido de darnos cuenta de que nosotros sabemos que los dones le pertenecen a Él. Hoy es un buen día para transformar y cambiar nuestros dones al favor de Dios. Oremos. Dios que estás en las alturas, sé que he vivido confundido, creyendo que el don que tengo es propio, pero ahora reconozco que el don que tengo te pertenece a ti y que debo hacer tu voluntad, lo que tú me mandes hacer con este tu don. Guíame, Señor, cada día para hacer mejores tus obras por medio de los dones que tú me has dado para hacer las cosas maravillosas que te agraden, Señor. Bendice a mi familia y bendice a todos los seres que tenemos dones y que cada uno reconozcamos que estos dones son completamente al favor de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único Rey y Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.